Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva jornada de jueves. El día de hoy tenemos una actividad realizada por la Corporación de Minería y Cultura de nuestro Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Tenemos la presentación del libro El comercio internacional entre Chile y Estados Unidos, de 1918 a 1850, de Luz María Méndez. Quisiera partir con una breve reseña del libro a partir de una exhaustiva investigación realizada en el Archivo Nacional de Chile y en el National Archives de Estados Unidos, Washington, D.C., la autora va develando una realidad desconocida de la historia económica del cono sur de América, con datos precisos sobre las naves y sus nombres, los comerciantes, los marineros, las mercancías, los espacios, sus habitantes y el contrabando de metales. Este libro posiciona la importancia del comercio estadounidense en comparación con el inglés en los años iniciales de la República de Chile. Nos acompaña el día de hoy la autora Luz María Méndez. Ella es profesora de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica. Su principal línea de estudios es la historia económica, centrada principalmente en la minería y el comercio. También ha investigado la historia del paisaje, de las instituciones coloniales, de la frontera araucana y de los viajeros del siglo XIX. También nos acompaña el día de hoy Javier Jofré, ingeniero civil metalurgista, escritor y también presidente de la Corporación de Minería y Cultura del Instituto de Minas. También nos acompaña José Vera, quien realizó estudios en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Obtuvo el grado de licenciado en Humanidades en 1989 y posteriormente se graduó de magíster y de doctor en Historia. También nos acompaña Mario Matus, estudió licenciatura en la Facultad de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile y desde 1994 pertenece a la planta académica del Centro de Estudios Judaicos. El año 2007 obtuvo el magíster en Historia de Chile por la Universidad de Chile y el 2009 recibió su doctorado en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Bienvenidos, los invito a tomar el micrófono y a partir con nuestra presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. En este libro de Luz María Méndez hay dos capítulos que tienen una relación muy directa con el mundo minero, ¿ya? Porque ella hace un trabajo muy exhaustivo de investigación de las naves norteamericanas, Estados Unidos en particular, que llegan a Chile en el periodo de tiempo en que ella hace el estudio. Y resulta que llegan alrededor de 120 eh, buques o de distinta denominación, eh, los cuales están fundamentalmente destinados a exportar minerales de cobre, fundamentalmente cobre, plata y en cantidades bastante más inferiores oro. Y los puertos más importantes de Chile en ese entonces eran Valparaíso, Coquimbo, Huasco y el puerto de Copiapó, que después pasó a llamarse Caldera. Pero sin lugar a duda que el puerto más relevante en las exportaciones mineras era Coquimbo. Coquimbo era el puerto más relevante. Entonces, ella cuenta todo esto en el capítulo donde habla de los barcos norteamericanos en el comercio minero internacional de Chile, ¿ya? Entre 1818 y 1840. En realidad, al final, la suma son 190 embarcaciones,
porque de estos 120 hay 70 buques que se repiten y vuelven a Chile en distintos periodos, digamos, en ese lapso de tiempo. Bueno, hay un segundo capítulo que a mí personalmente me encantó. A mí me gusta mucho como escribe Luz María, no porque la tenga aquí a mi izquierda, digamos. He leído harto de los libros que ella ha publicado. Y hay un capítulo que se refiere a las personas, a los inversionistas norteamericanos, que ella le llamó empresarios norteamericanos en el comercio minero internacional de Chile. Entonces, son empresarios norteamericanos que vienen a Chile de alguna manera seducidos, ¿cierto?, por nuestro quehacer minero. Entre ellos, ella destaca, por ejemplo, a Daniel Frotz, que era un médico, comerciante y diplomático, y que fue uno de los primeros norteamericanos que llegó a Chile a principios del siglo XIX y que luego se estableció en el país. Además, se casó con una criolla, ¿cierto?, doña Paula Osandón Iribarren. Y él se destacó como un comerciante cuprífero importante que acopiaba grandes cantidades de metal de cobre en Coquimbo y otros puertos, y allí lo vendía a los barcos norteamericanos que llegaban. Después hay otro personaje norteamericano que ella también destaca, que se llama don Pablo Delano Jefferson, que era un distinguido marino norteamericano y que llegó a Chile como capitán del barco Curiazo en compañía de su joven hijo Pablo Hinckley Delano. Bueno, hay toda una historia aquí súper interesante porque este señor Delano llega de alguna forma, se vincula con la minería a través del matrimonio de su hijo con una hija del señor Jorge Edwards. De esa forma él se vincula con la minería. Y este hijo de él, Pablo Hinckley Delano, se casa con la hija del señor Edwards y de esa forma ellos se vinculan al negocio minero. Pero además de eso ocurre un hecho bien, bien interesante, que también ellos se vinculan al negocio del carbón, porque se asocian con Federico Schwager, que fue uno de los inversionistas importantes en el mundo carbonífero chileno. No puedo dejar de mencionar que tiene algunas cosas un poco así, a pesar de ser una historiadora muy seria, Luz María, también tiene algunas cosas así como anecdóticas, digamos, ¿eh? Les voy a leer aquí del hijo de don Pablo Delano Jefferson, que se casó con la señora Teresa Edwards, que ya era viuda cuando él se casó con ella, y ella falleció a la edad de 44 años, muy joven, y que tuvo 14 hijos, fíjese, con doña Teresa Edwards. Y después se casó con doña María del Tránsito Campos y Galván, con quien tuvo 12 hijos más. O sea, ya sigamos sumando, ya son 26 hijos. ¿Ah? Y la cosa no termina ahí, digamos, ¿eh? Porque después se casó 2 veces más, digamos. ¿Eh? O sea, tuvo 4 matrimonios, pero por lo menos Luz María no dice si con la tercera y cuarta señora tuvo otra docena de hijos adicionales, digamos, ¿eh? Por lo menos eso no lo cuenta.
Pero sí lo que yo me atrevería a decir como conclusión de este señor Délano tan fructífero, que sin lugar a duda tuvo una vida feliz, digamos, ¿eh? Después de 26 hijos y 4 matrimonios, de haber sido una vida no solamente fructífera, sino que extremadamente feliz. Bueno, yo no tengo mucho más que decir, salvo que al final del libro, ella incorpora una serie de acuarelas del artista John Marx, que no tiene nada que ver con Carlos Marx, por si acaso hago la mención. Son acuarelas, digamos, de distintos sectores mineros de nuestro país. Voy a nombrarles algunas. El mineral de Sañarcillo, 1876, relaves y estacas de la mina Dolores de Sañarcillo, del establecimiento fabril de la mina Dolores de Sañarcillo, la faena minera en el mineral del Garrobo, Caldera, la molienda en la mina Huanaca, molienda en la mina Viuda del mineral del Garrobo, en Caldera, asiento minero Cerro Blanco en Carrizal, entre otros. Son unas acuarelas muy, muy bellas que entiendo están en la Universidad de Chile, en el archivo, ¿cierto? Y que son muy bonitas y me encantaría poder tener una copia de alguna de esas acuarelas o ponerla aquí en algún lugar de nuestra sede, digamos. Que son, entonces sería muy, muy bueno porque podríamos colocar alguna de esas acuarelas que son preciosas, realmente muy lindas. Y bueno, dignificar de que otros pintores, del siglo XIX, les llamó la atención el mundo minero y no solamente les llamó la atención, sino que lo reflejaron en sus artes plásticas, digamos. Bueno, yo no tengo mucho más que aportar en esta presentación, salvo y dejarle la palabra a los verdaderos presentadores que son Mario, ¿cierto? Y, y José, y José Adela. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahora vamos con la intervención de José. Mario primero. Bueno, es un placer para mí estar aquí junto a ustedes y a la profesora Méndez en esta solemne ocasión en la que interesa celebrar este libro que se suma a a una serie de obras sobre esto. Y para eso entonces quisiera pedirle la colaboración para presentar unas diapositivas que traje. Vale. Bueno, entonces yo he traído una presentación porque me pareció importante destacar algunos rasgos de este trabajo. Así que si pudiéramos comenzar con la primera diapositiva que viene, por favor. Bien, lo primero que me parece importante destacar en este tipo de trabajos es situar el trabajo dentro de un conjunto de fenómenos más amplios de larga duración. En este caso, ¿por qué es importante este trabajo? Entonces, lo primero que merece la pena señalar es que la minería en Chile, si a alguien le quedaba alguna duda al respecto, ha sido el motor de las exportaciones chilenas desde mediados del siglo XIX, es decir, al menos desde 1850. Y si ustedes se fijan en las cifras ahí, que son todas en porcentaje en relación al total de las exportaciones, nunca las exportaciones mineras dentro del total han bajado del 50%. Eso desde 1844 hasta 1995. La siguiente, por favor. Y luego, tomando la participación de la minería dentro del Producto Interno Bruto y pensando en un periodo también que va desde 1860, también segunda mitad del siglo XIX, hasta 1995, vemos que nunca ha caído la participación de la minería en el Producto Interno Bruto de Chile a menos de 10%. O sea que es una participación muy, muy importante. La siguiente, por favor. Y este dato lo saqué hoy en la tarde para mostrar lo que ha sido los últimos años. Y si ustedes se fijan, tomando todos los valores, sale un promedio más o menos, una media aritmética simple de 13,5, el peso que tiene la minería
dentro del Producto Interno Bruto de Chile entre 2013 y 2016. O sea que estamos hablando de una presencia muy fuerte y constante de la minería dentro de la economía nacional, ¿m? Desde 1850 en adelante. La siguiente, por favor. Pero claro, ¿qué es lo que yo creo que vale la pena destacar? No se había hecho el esfuerzo por mostrar que el rol tan fuerte que muestra la minería, tanto como peso en las exportaciones totales o en el Producto Interno Bruto, en realidad no venía de 1850, venía de antes, venía prácticamente del momento de que Chile se independiza. Y por eso que merece la pena señalar que el trabajo del que vamos a hablar hoy se inscribe dentro de un conjunto de trabajos que han venido justamente llenando ese vacío que no se conocía y que le cabe a la profesora e historiadora Luz María Méndez el honor de haber llenado ese vacío. Ahí tienen varias de sus obras, el libro que estamos presentando hoy, El comercio con Filadelfia, que viene en segundo lugar, las exportaciones mineras de Chile precisamente en este periodo, más o menos de 1810 a 1850. Luego el comercio fundamentalmente minero y terrestre con Argentina, entre Chile y Argentina, y finalmente su primera obra sobre la minería, que es Instituciones y problemas de la minería en Chile. O sea, en el fondo lo que estamos mostrando acá no es fruto de una casualidad, es podríamos decir, el cierre o el magnífico, ¿no es cierto?, colofón a una serie de obras que han venido ya tratando este tema y que en su conjunto vienen a decir, la historia chilena cuando habla de la minería no debe olvidarse que el rol que ha venido jugando no arranca desde mediados del siglo XIX, arranca desde antes, prácticamente desde que el país se independiza. La siguiente, por favor. Entonces, me voy a dedicar en estas 3 diapositivas que quedan a mostrar los rasgos que a mí me parece más importantes dentro de este esfuerzo global en el que se inscribe su trabajo. ¿Qué es lo que aporta específicamente esta obra? En primer lugar, me parece importante dentro de los hallazgos que ella encuentra aquí y que se debe a su concienzudo y sistemático trabajo de archivo, tanto en Chile como en Estados Unidos. El primer hallazgo es que ella logra probar, ¿no es cierto?, que esto ya se había dicho, pero acá queda bastante más claro, que las exportaciones chilenas entre 1830 y 1880 prácticamente se quintuplican. Esto es el mejor desempeño exportador que tiene un país de América Latina en ese periodo. No existe otro país que tenga mejor desempeño exportador. Eso es importante destacarlo. Y eso de paso demuestra que si alguien pudiera ocurrirse la peregrina idea de preguntarse si valió la pena independizarse políticamente de España, pues esta sería la mejor prueba. En segundo lugar, la obra recoge el enorme aprendizaje productivo y exportador que Chile hizo, especialmente desde el ámbito minero. En este periodo que decíamos que era desconocido, entre 1810 y 1858, y cómo este aprendizaje se refleja específicamente en el comercio con un país en específico que es Estados Unidos, y que no había sido suficientemente destacado, y que hasta ahora, ¿no es cierto?, equivocadamente se había señalado que el comercio de Chile más importante, más voluminoso en este periodo había sido con Inglaterra. Era equivocado. El más importante comercio de Chile en este periodo se hizo con Estados Unidos, no con Inglaterra. En tercer lugar, es interesante destacar que si bien la relación comercial que Chile tenía en general, tanto con Estados Unidos como con Inglaterra, en esos tiempos era comprensible que fuera asimétrica, es decir, que tuviéramos un déficit comercial con estos dos países, la simetría era mucho menor con Estados Unidos, porque mientras que las exportaciones chilenas a Inglaterra solo pesaban la 25ª parte de las importaciones inglesas de Chile, las exportaciones chilenas a Estados Unidos al menos lograban cubrir la 4ª parte de las importaciones norteamericanas. Es decir, que era un comercio bastante más cercano. La siguiente, por favor. Lo otro que llama mucho la atención, y ya lo había destacado mi antecesor, y por eso que estamos aquí probablemente, es que las embarcaciones que volvían de regreso a Estados Unidos, esos agentes le daban absoluta prioridad a los productos mineros. Ahí están los porcentajes.
cobre 38,1%, plata 24%, oro 4,1%. Todo eso totaliza un 66,2%. Ahora, sin embargo, si uno quiere ser riguroso, a eso hay que sumarle las monedas acuñadas, que hacían un 16,1% más. Algunas venían de Perú, pero la gran mayoría probablemente eran acuñadas en Chile. Y hay que explicar por qué están ahí, ¿no? Muchas veces se hacían para rescatar los dólares pagados en Chile en naves extranjeras a marineros de esa procedencia, y por lo tanto con ese fin se regresaban, se retornaban a sus países. Y por otro lado, lo más importante, que esta salida de oro y plata en ese tiempo servía para saldar el déficit comercial, que en este caso era favorable a Estados Unidos, como ya dijimos. Por lo tanto, tendía a cumplir ese rol. Ahora, lo que llama mucho la atención es la participación tan grande de productos mineros. Estamos hablando de sobre un 80% en el periodo, ¿no es cierto?, que hemos mencionado, en términos de productos con poco grado de procesamiento, como los primeros, pero también otros productos que son derivados y que ya son moneda acuñada. Y esto tiende a coincidir con la aproximación que se ha hecho del 60% que ocuparon los productos mineros y sus derivados en este periodo hasta 1860. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces, otra cosa interesante, porque cuando uno hace estudios de este tipo, suele surgir un espejismo. Si uno lo hace basándose en los registros de aduana de un país, en este caso de Chile, las partidas que uno observa pueden estar subvaloradas o sobrevaluadas, dependiendo de cómo se registre. Entonces, lo que se debe hacer en rigor es comparar el flujo de comercio que tiene un país con otro, no solo con los registros de aduanas de ese país, sino que hay que contrastarlo con los registros del otro país, porque de ahí surgen cosas muy interesantes. La primera de ellas, que el libro es una delicia leer esa parte, porque muestra todas los desfases entre los registros, es que hay un grado muy importante de contrabando. Es decir, las partidas de minerales, sobre todo de oro y plata, declaradas en los puertos norteamericanos, es mucho mayor que la salida de esos mismos productos desde Chile. Lo que está diciendo que cuando la hacienda pública en Chile se empieza a organizar y le da prioridad a subirle los sueldos a los agentes de aduana y a los funcionarios de aduana, estaba haciendo lo correcto. Había que aumentarle los sueldos urgentes a los funcionarios de aduana. Bien, y por otro lado, una cosa que también es muy interesante es que hay un montón de productos reexportados, tanto desde Chile a Estados Unidos como desde Estados Unidos a Chile. Pero lo interesante es que entre esos productos hay muchos productos exóticos, muy diversos, que ya no son solo mineros, productos asiáticos, productos de otras regiones de América Latina, productos europeos, y productos que son reportados en las dos direcciones, así productos que llegan a Chile, que en realidad no vienen de Estados Unidos, que fueron recogidos en el camino o agregados, y productos que desde Chile salen a Estados Unidos, pero que también fueron agregados. Esa parte es deliciosa porque ustedes ahí podrán encontrar productos realmente muy, muy particulares. Lo otro que también creo que vale la pena destacar, también lo había señalado mi antecesor, es el trabajo que ella le dedica a la labor empresarial de estos destacados agentes, comerciantes, armadores, financistas. Y una cosa que es muy interesante, que no cualquiera le asigna un valor importante, y es que para las costas chilenas y para las bahías de bajo calado que había en Chile en ese tiempo, no servían grandes naves. Por lo tanto, la técnica que se pone al servicio de este comercio es una técnica que privilegia a embarcaciones de mediano tonelaje, que además son muy rápidas. Entonces es muy interesante el concepto que hay detrás y cómo llegan a la elaboración de ese medio. Finalmente, entonces, y con eso creo que puedo terminar, creo que por todas estas razones que he señalado y que seguramente José también profundizará en otros aspectos, creo que es muy importante darle la oportunidad a este libro de convencernos de lo importante que resulta releer con otros ojos la relación de Chile con Estados Unidos, sobre todo en este periodo. Básicamente porque Estados Unidos siempre había aparecido como una potencia menor frente al fuerte influjo de Inglaterra, sobre todo el proceso independentista.
Sin embargo, Estados Unidos aparece en una relación comercial mucho mayor que Inglaterra. Esto no se decía en los libros de historia. Yo estoy seguro que hasta ahora en los liceos, en los colegios, se sigue diciendo que Chile dependió más de Inglaterra. No es así. Y estos trabajos lo prueban. Y lo segundo es que eso no debiera entonces llamar la atención, no debiera extrañar que Estados Unidos haya sido el primer país del mundo que reconoció a Chile como nación independiente. Había un fuerte trazo y aspectos que llamaban a generar ese vínculo también de orden diplomático. Por lo tanto, yo creo que el trabajo en su conjunto nos recuerda cosas que son esenciales, sobre todo quizás en el momento que está viviendo Chile, de cierta incertidumbre y donde hay muchas cosas que están en el aire. Y quizás algunas de las cosas razonables a los que nos llama a reflexionar de manera seria este libro y de forma equilibrada es la importancia que ha tenido la minería para la economía chilena y por qué hay que recuperar ese rol y por qué hay que reducir los ámbitos de incertidumbre para que las inversiones, ¿no es cierto?, vuelvan a jugar el rol que siempre han jugado en nuestra historia. Así que por todas estas razones creo que el trabajo realmente es de una riqueza excepcional. Y si me permiten poner la última pantalla, con eso entonces quiero darle las grandes felicitaciones a la autora también. Muchas gracias. Bien. A mí la profesora Luz María Méndez me encomendó los 2 capítulos finales del libro y ya mi antecesor Javier habló un poco de ello porque se encantó con ellos y bueno, después Mario también da algunas indicaciones al respecto. Sin embargo, estos 2 capítulos finales no eran una tarea tan sencilla. Al principio la profesora me dice, le encargo estos 2 que tienen relación con la historia cultural. Ah, ya, bueno, le dije yo. Entonces, la historia cultural es un área de la historia que, aunque se ha cultivado desde el siglo XIX y quizás más atrás, había sido como la cenicienta en el área de la historia, pero ha ido tomando fuerza en las últimas décadas. Entonces, tenemos que decir que, según el historiador británico Peter Berg, especialista en historia cultural, los historiadores culturales tradicionalmente han prestado más atención a las ideas que a la cultura material y, por lo tanto, han dejado la historia cultural material a los historiadores de la economía. Y aquí la profesora recoge el guante en este ámbito. Entre los temas relevantes de este libro, que se publicó el año 2021, la profesora trabaja el tema de los barcos. Para poder realizar el comercio de larga distancia, en la primera mitad del siglo XIX se realizaban diversos tipos de embarcaciones. La investigadora entrega los antecedentes relativos a los buques que construyó Inglaterra y cómo fue cambiando el arte de la construcción naval, para luego centrarse en los estadounidenses, que, entre otras cosas, heredaron el conocimiento de la fabricación de embarcaciones de los británicos. Luego de referirse a la construcción de naves de guerra, enfatiza que el gran aporte respecto de la innovación naviera vino de parte de la Marina Mercante, destacando que fueron los estadounidenses los que más desarrollaron innovaciones navales debido a su énfasis en competir con los ingleses en materia de transporte y de comercio marítimo. Para comprender el tema de los barcos respecto a su diseño, tonelaje y dimensiones, hemos de recordar lo señalado por el pensador alemán Ernst Cassirer. Por lo que se refiere a sus necesidades inmediatas y a sus intereses prácticos, el hombre depende de su ambiente físico. No puede vivir sin adaptarse constantemente a las condiciones del mundo que le rodea. Producto de los nexos con puertos de países lejanos, los hombres de empresa, navieros de Estados Unidos, llegaron a poseer bienes de corte exótico para la época, tales como caballares finos, vinos europeos de calidad y muebles de alta calidad.
que contribuyeron al reconocimiento social. Además, adquirieron personas procedentes de África en condición de esclavitud. Los navegantes estadounidenses efectuaron labores comerciales en variados puntos del orbe y en diferentes latitudes. Así menciona Luz María Méndez el comercio con China e India en el Lejano Oriente, el archipiélago de Hawái e islas de la Polinesia, o el tráfico ya mencionado de personas desde África, la caza de lobos marinos y ballenas en los mares australes, así como también el comercio de minerales desde México, Perú y Chile. Además, incursionaron en el transporte de pasajeros entre América y Europa, como también entre el hemisferio norte y el sur, contribuyendo a fortalecer las migraciones. Este progreso contribuyó a que la potencia norteamericana procediera a fortalecer su flota de guerra para velar por sus intereses en distintas partes del planeta. También la profesora Méndez reconoce el estudio pionero en el ámbito del comercio marítimo realizado por su maestro, el historiador Eugenio Pereira Salas, que investigó la presencia de los buques estadounidenses en Chile a fines del periodo colonial, esto es, entre 1788 y 1810. Se aclara que las recaladas iniciales en Chile fueron producto de viajes desde y hacia China, siendo la fragata Jefferson la primera en anclar en Valparaíso en 1812. Puerto chileno que en años posteriores sería la puerta de entrada a Chile en relación con el comercio internacional. Chile, luego de obtener la independencia en 1818, se abrió al comercio con las demás naciones y la profesora Méndez logró cuantificar la cantidad de barcos estadounidenses que regalaron en el país entre 1818 y 1840. Como ya dijo don Javier, 120 navíos, muchos de los cuales fletaron minerales que exportaba Chile, entre los que destacaba el cobre, la plata y en menor cantidad el oro. En su investigación, la investigadora constató que en este comercio también participaron 2 barcos de guerra estadounidenses que patrullaban las costas del Pacífico correspondientes a países latinoamericanos. Por ejemplo, la Macedonian cargó metales en Coquimbo en agosto de 1818. Por otra parte, en el periodo estudiado, recalaron en Chile 33 bergantines, respecto a los cuales la autora entrega los detalles del tonelaje, cuántos mástiles tenían y en qué influía el velamen en su desplazamiento. Luego proporciona información respecto de otro tipo de naves comerciales, las fragatas, regalando 46 de ellas en Chile. La más grande registrada fue la Natchez, con 523 toneladas. También hace otro aporte al identificar unas naves más desconocidas denominadas barcas mercantes o bricharca, que disponían de 2 velas cangrejas o trapezoidales, entre otras, lo que les permitía tener gran maniobrabilidad. De 11 barcas destaca la Flora con 493 toneladas. También fueron usados en el comercio minero algunos barcos balleneros, 10 en total. Además, hubo bergantines goletas y goletas. Dichos barcos participaron en el comercio minero de los puertos del norte chileno, tales como Coquimbo, Huasco y Caldera. La autora también entrega los porcentajes de participación estadounidense respecto de los barcos que regalaron en los mencionados puertos, así como también los correspondientes gráficos con la cantidad de cobre o plata transportados por estas embarcaciones entre los años 1818 y 1840, incorporando en su análisis los aportes de los yacimientos mineros que entraron en proceso de explotación en aquella época como Arqueros y Chañarcillo, o bien conflictos internacionales como la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y su incidencia en el comercio del cobre o la plata. Otro aspecto que considera la investigadora fue el aumento de la producción minera debido a la innovación técnica, expresando que desde 1830 se incrementó dicha producción debido a los hornos de reverbero. Un aspecto relevante del trabajo son el capítulo que ella tiene sobre los nombres de las embarcaciones. La
historiadora se interesó también en un aspecto muy singular, que es el nombre que los estadounidenses colocaron a sus barcos. Ella cuantificó 120 embarcaciones y de ese resultado hizo un estudio en el que concluyó que los dueños de las embarcaciones reflejaron su ideario, su mentalidad y su capacidad empresarial. La imaginación de la época estuvo expresada en variados aspectos. Uno de ellos estaba relacionado con la actividad comercial. 27 barcos tenían nombres que aludían en alguna medida a esta realidad. Ejemplo de ello eran los nombres Active, Commerce o Enterprise. Otros nombres tenían relación con el país del norte, tales como el bergantín América o la barca United States, o el de sus estados, por ejemplo, Carolina, Florida, o alguno de sus puertos como Baltimore o Norfolk. Otras embarcaciones tenían relación con el continente del que originalmente procedían los estadounidenses, es decir, de Europa, como por ejemplo la fragata Europe o la fragata Argyll, que evocaba el condado escocés de donde procedía la familia Campbell. También los exóticos países con los que comerciaron fueron motivo de inspiración para los dueños de las embarcaciones. Como muestra de ello tenemos los bergantines China, Arab e India. Respecto a América del Sur, existieron las fragatas River, posiblemente aludiendo a Río de Janeiro, peruana, el bergantín Inca, y en el caso de Chile, la barca Valparaíso, principal nave utilizada para realizar contrabando de minerales en Chile en aquella época. También estuvo presente en los nombres de los barcos, estuvieron presentes las civilizaciones griega y romana, con nombres tales como Seleno, Neptuno o Ulises, para el caso de la primera, y August, Octavia y Porcia en la segunda. También hubo barcos con nombres bíblicos o cristianos, Cyrus, Cristo y San Pedro, por ejemplo. A la vez, estuvieron presentes los nombres de mujeres, tales como Amanda, Matilde o Mary Helen. Nombres de hombres y también nombres de hombres de empresa, como George Stephenson o John Arrow. También los hubo relacionados con personajes famosos como Napoleón y relacionados con la literatura, como la fragata Don Quijote. Bueno, estos nombres a mí me introdujeron preguntas, ¿eh? Y para tratar de complementar el porqué de los nombres, vuelvo al pensador alemán Cassirer, o Cassiro, que expresa que el lenguaje es el primer intento del hombre para articular el mundo de sus percepciones sensibles. Este pensador expresa que algunos lingüistas consideraban que existía un instinto clasificatorio, considerando que, en opinión del lingüista danés Otto Jespersen, el ser humano es un animal clasificador. Volviendo a Cassirer, dice que la ciencia busca en los fenómenos algo más que semejanza, busca orden, y entonces, según su pensamiento, las primeras clasificaciones del lenguaje humano no llevan un propósito estrictamente teórico, y dice que los nombres de los objetos cumplen con su cometido si nos permiten comunicar nuestros pensamientos y coordinar nuestras actividades prácticas. Entonces, la playa de nombres de barcos estadounidenses compilados y clasificados por la investigadora Méndez nos ayuda a comprender el bagaje cultural que embargaba a los estadounidenses de la primera mitad del siglo XIX y que de paso nos ayuda a entender los diversos aspectos culturales que a ellos les interesaba. Un inmenso abanico que va desde los simples nombres de personas comunes hasta destacadas personalidades o una mirada a las raíces greco-romanas o a algunos aspectos de la herencia judeo-cristiana o al ámbito geográfico y también a los límites del conocimiento de aquella época. Si consideramos como ejemplo al barco que tenía el nombre de una divinidad mesopotámica de la antigüedad, en un periodo en que recién hacia 1843, con Paul Émile Botta, comenzaron las excavaciones en Khorsabad
las que con el correr del tiempo darían a conocer al mundo las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. Por su parte, la historiadora, entre sus conclusiones, considera que los 120 nombres utilizados por los norteamericanos constituyen una muestra de la civilización occidental desde sus raíces más remotas hasta la primera mitad del siglo XIX. Otro aspecto que me surgió de conectar este libro con el porqué de los norteamericanos que están al otro lado del mundo, ¿cierto? En el hemisferio norte, llegaron a tierras tan lejanas como la nuestra, o como algunas de las ya mencionadas, por poner un ejemplo, la Polinesia, o la misma China, y felizmente di con una obra recientemente publicada por un escritor e historiador sueco llamado Johan Norberg. Este autor nació en Estocolmo en 1973 y tiene un libro llamado Abierto, la historia del progreso humano, publicado en español el año 2021, es decir, a la par con el libro de la profesora Méndez. Y este hombre aboga por la sociedad abierta en su obra, y en ella sale la República de las Letras. Entonces, plantea que los intelectuales, los hombres de ciencia del mundo occidental, comenzaron a interactuar con los artesanos, con los hombres de empresa, en los siglos XVII, XVIII y XIX, y aún hasta el día de hoy, porque si recordamos al que mencioné al inicio, Peter Berg, dice que la República de las Letras llega hasta hoy. Y este Berg la divide en 4 fases, ¿ya? Bueno, aquí el periodo que estudia la profesora coincide con el periodo que va de 1450 a 1850. Bueno, antes de la República de las Letras, los constructores navales hacían una obra más o menos tradicional, con pocas innovaciones. La República de las Letras implica correspondencia epistolar y contactos entre los hombres de ciencia, los que pensaban, con los ingenieros de la época, con los artesanos, con los constructores, y entonces van a hacer, ¿cierto?, una revolución científica, y que además calza con la Ilustración. Especialmente de la Ilustración, las barreras que existían entre un constructor de barcos y los hombres de ciencia cayeron. Es por eso que los bergantines, que datan del siglo XIII, empiezan a ser modernizados a partir del siglo XVII. Y después van a venir las fragatas, las goletas, ¿cierto? Y esto calza entonces con el ideal de innovación, ya señalado por la historiadora en relación a las innovaciones náuticas, respecto a los diseños o el aumento del tonelaje, e inclusive con los nombres dados a las embarcaciones, donde existió una denominada Ea, en alusión a Ea Enki, el dios sumerio de las aguas, al cual yo ya había aludido hace un momento. Por otra parte, el periodo estudiado implica un tramo del proceso de la Revolución Industrial estadounidense, en el que el país del norte incentivó la innovación en gran medida. También se ha de destacar lo mencionado por Norberg respecto de los estadounidenses, y dice que ellos no tuvieron las restricciones que afectaban a los británicos, pues eran un país sin aristocracia, sin raíces feudales, sin iglesias oficiales y sin reyes, expresando además que la economía y la cultura estaban más abiertas que en su antigua metrópoli. A su vez, fue la época en que vivió Samuel Slater, nació en Belper, a unos 200 kilómetros al norte de Londres. Y este Slater, a los 10 años, entró a trabajar en la industria del algodón en Inglaterra, y a los 21 se marchó a Estados Unidos en 1789.
pero antes de irse se aprendió de memoria las máquinas textiles y las replicó en el país norteamericano. En Estados Unidos incursionó en diversas actividades industriales, tales como la fabricación de hierro para maquinarias, y mientras para los ingleses fue Slater el traidor, para los estadounidenses, según el presidente Andrew Jackson, era el padre de la revolución industrial de Estados Unidos. Esto entonces mencionamos a Slater a modo de ejemplo y que muestra la gran capacidad industrial que estaban desarrollando los estadounidenses en el periodo en que llegaron aquellos 120 barcos que investigó la profesora Luz María Méndez, los cuales trasladaron variados cargamentos. Una muestra de ellos es el testimonio del ciudadano sueco que vivió en Chile en la década de 1820 y expresó respecto de Valparaíso, comillas, muchos edificios elegantes han sido construidos últimamente al lado del mar y de la plaza, entre las cuales se destaca la casa de un comerciante inglés, el señor Waddington, por la razón de que todas sus terminaciones de madera, como los cruceros, vigas, crestas, techos, suelos, ventanas, puertas, paneles, etcétera, fueron fabricados en Estados Unidos. O sea, una casa prefabricada, íntegra de allá. Todo esto nos sirve para valorar el esfuerzo realizado por Luz María Méndez, dado que su trabajo historiográfico estuvo basado fuertemente en fuentes primarias, es decir, en la revisión de archivos manuscritos y complementado con fuentes secundarias. Eso, el trabajo de archivo, entonces, es un trabajo de trinchera donde hay que estar trabajando con legajos, volúmenes, ¿cierto? Que muchas veces cuesta inclusive voltear la página. Bueno, finalmente diré algunas pocas palabras respecto a el capítulo de las biografías, que ya don Javier también algo habló, y aquí ya seré más breve para no cansarlos también, y diremos a modo de introducción de este capítulo que una investigadora española llamada Carmen Bravo Villasante, doctora en filología, expresó en una conferencia dictada en 1967 en Buenos Aires que la biografía es un género extraño que no se sabe dónde clasificar. La mayor parte de las veces queda fuera de los premios literarios por esta imposibilidad de ser clasificada. Entonces ella dice, no es poesía, no es novela, no es cuento, no es historia, no es ensayo, no es crítica, dicen los jurados. Sin embargo, Bravo Villasante concluye que la biografía en toda su complejidad representa a todos los géneros literarios, expresando a la vez que la biografía es historia, poesía, novela, cuento, ensayo, crítica, erudición y filosofía. Un vasto mundo complejo, abarcador, en el que se entrelazan todas las manifestaciones literarias que acostumbramos a separar en géneros. En la parte final del libro, la investigadora hace otro aporte relevante a la historiografía al realizar un estudio que abarca aspectos biográficos de la gente de empresa de nacionalidad estadounidense que se afincó en Chile y que realizaron actividades económicas que beneficiaron al país. Primero se ha de decir que la autora logró cuantificar 622 inmigrantes estadounidenses que vinieron a este país en el periodo estudiado y que además en su mayoría llegaron después de 1820, o sea, después de la independencia. Se ha de destacar los antecedentes biográficos proporcionados relativos a 7 estadounidenses, que son Daniel Frost, Pablo Delano, Jefferson, Pablo Hinckley, Henry Hill, Horace Gerold, Phineas Lovejoy y Samuel Frost, Haviland, que destacaron en el comercio minero en el periodo que va de 1806 hasta 1840. Cabe resaltar aquí la elaboración de las biografías de estos hombres de empresa, pues realizar una biografía ya es difícil, y 7 hacen muy meritorio el trabajo desempeñado por Luz María Méndez. Por otra parte, volviendo a la República de las Letras, hemos de señalar el caso de Phineas Lovejoy,
empresario estadounidense que se radicó en La Serena a inicios de la década de 1820 y se desempeñó en actividades de exportación minera, falleciendo en 1845. Cabe destacar que entre los bienes inventariados de este hombre había una biblioteca compuesta por 173 volúmenes que abarcaban diversas áreas del conocimiento, más 3 mapas de América del Sur. Esto constituye una muestra del espíritu que embargaba a los hombres de empresas estadounidenses de aquella época, porque ahí está conectando, ¿cierto?, con el conocimiento de la época y por qué permitía que ellos llegaran a los lugares más lejanos del planeta. Para concluir, respecto a este trabajo biográfico realizado por la historiadora Méndez, usaré las palabras finales del discurso de la filóloga Bravo Villasante, que dice, comillas, en este esfuerzo integrador, creemos que la biografía que integra todos los géneros, ensayo, crítica, erudición, historia y poesía, es una de las manifestaciones literarias más perfectas, una obra de arte, cierra comillas. Creo que el aporte biográfico realizado por la investigadora Méndez tiene un gran valor debido a las dificultades que existen para encontrar los datos de las personas, sobre todo si los individuos en cuestión llevaron una vida de bajo perfil, y por otra parte, porque es una contribución valiosa a la disciplina de la historia, debido a que en la biografía hay variados aspectos, entre los cuales podemos mencionar los sociales, los económicos y los culturales. Así que mis felicitaciones al autor. Bueno, me han pedido que diga unas palabras. Primero quiero destacar a estos dos presentadores. Ambos fueron alumnos míos. Mario en la licenciatura y José es quizá el alumno que más me ha seguido a lo largo de mi vida. Se graduó en la licenciatura, en el máster y en el doctorado conmigo. Sí, grandes amigos ambos con los cuales he trabajado, como con Mario, que fue director del Departamento de Ciencias Históricas, 4 años, y con José, gran amigo que me acompaña a veces los fines de semana, encargamos libros y compartimos también ratos muy agradables culturalmente. Por eso que no quiero dejar pasar destacarlos a ellos más que a mí, porque la formación de gente nueva es la que le da continuidad a nuestra disciplina, a nuestro quehacer histórico. En el caso de José, José se graduó con una tesis doctoral que se llama La relevancia de la sal en el cono sur de América, 1750-1850. Este libro, que es pionero en el estudio de la historia de la sal en el cono sur de América, le implicó más de 5 años de trabajo, de archivos y revisando datos muy, muy menudos, pero sin que él se lo propusiera, a raíz de que publicó un artículo en México. Una editorial española se interesó en su trabajo y este libro fue publicado en España, ¿ya? Esta tesis doctoral está publicado por la Editorial Académica Española en 2019 y tiene 563 páginas, que lo recomiendo porque es un estudio difícil en un periodo difícil, que es la transición de la colonia a la república. También José incursionó con otro libro que publicó la editorial universitaria el año 2015 sobre el sistema de admisión a la universidad, 1842-1973, y que está relacionado con el mundo educacional chileno, o sea, cómo la gente de este país pudo ingresar en distintos momentos a estudiar a la universidad. Y también tiene un aporte como articulista en el diccionario de la Enciclopedia de Chile con 2 volúmenes publicados en Madrid el 2002.
y artículos referidos a la producción de la sal de mar en Chile, al mundo andino, al clima y sociedad, al tráfico de los viajeros a través del Paso Antuco y el tráfico de sal desde las salinas del Diamante al Paso del Planchón. Reseñando, él le gusta la historia, la geografía, como pueden darse cuenta, y es experto en historia económica colonial, que es difícil, ¿ya? Y con mucho trabajo de archivo, al igual que yo, así que es un discípulo muy querido porque sigue los periodos también de estudio que yo he desarrollado. Respecto a Mario, Mario ha sido más independiente. Yo lo conocí y tuvimos muchas discusiones cuando estudiaba la licenciatura. Quizás yo era un poco más conservadora que él. Con los años nos hemos ido acercando. Bueno, Mario se doctoró en la Universidad de Barcelona, es un historiador econométrico, o sea, especialista en números. Por eso que le mostró unas gráficas muy difíciles de hacer en esta presentación, ¿no? Y él logra resultados increíbles porque también es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Mario tiene varios libros, al igual que José. El primero, de 1993, se llama Tradición y Adaptación, Vivencia de los sefardíes en Chile. Esta fue su tesis de magíster, de licenciatura, que la colonia judía la consideró muy especial y se la publicó la comunidad israelita sefaradí de Chile el año 1993, lo que es un logro para una tesis de licenciatura. Después, el 2009, publicó Los hombres del metal, trabajadores ferroviarios y metalúrgicos chilenos en el ciclo salitrero, 1880-1930, publicado por la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile, y que es un estudio que tiene que ver sobre los trabajadores salitreros y todo el tema del salario en comparación con los salarios también de otros trabajadores de ese periodo. Y más recientemente, el 2012, publicó Crecimiento sin desarrollo, precios y salarios, redes durante el ciclo salitrero en Chile, 1880-1930. Esos son sus libros. En capítulos del libro, Mario tiene unos 7 capítulos de libros más, ¿no? Y está siempre en forma ambivalente entre los precios, los salarios y el mundo judío, porque también para poder ingresar como profesora a la universidad entró primero por el Centro de Estudios Judaicos, y fui yo la que le pedí a las autoridades de mi facultad que lo transfirieran a mi departamento, porque en realidad no teníamos buenos profesores de historia económica y yo necesitaba un urgente refuerzo para la historia económica contemporánea, ¿no? Siglo XIX-XX, así que Mario quiso hacerlo y a mí me complace tener a los dos muy juntos y muy unidos a mí, porque trabajan historia económica seria, trabajan manuscritos, trabajan estadística y además tienen estas aproximaciones increíbles al mundo de lo cultural, porque también Mario ha trabajado mucho los miembros de la colonia sefardí en Chile y todo el traslado de ellos después de la Segunda Guerra Mundial hacia América, con todas las dificultades de estos problemas migratorios que acarreó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Bueno, resta decir un poco por qué hice estos trabajos. Primero, agradecerle a mi padre, que trabajó en el inicio de su carrera como dentista. Trabajó 3 años en Sewell, en el campamento minero de Rancagua, atendiendo, digamos, a los mineros, ¿ya? Él hizo ahí su capital y pudo comprar la maquinaria para trabajar como dentista
en su clínica privada acá en Santiago. Él fue un enamorado de la cordillera y de los cerros. Entonces a los niños, nosotros éramos niños, nos llevó en un auto que era un Ford A de 1828. Tuvimos que subir 18 veces por los caminos no pavimentados del Cajón del Maipo hasta Las Melosas, que está cerca del nacimiento del río Maipo. Entonces nos provocó una avidez por entender la geografía, ¿ya? Y por entender también las minas, porque resulta que Las Melosas fue un campamento minero alemán que procesó una mina de cobre que había a 1500 metros de altura encima del sitio donde está Las Melosas, y entonces estaban los restos ahí de este campamento minero que fue incautado en la Segunda Guerra Mundial cuando Chile le declara la guerra a Alemania y le transfiere este resto de campamento a Carabineros de Chile. Bueno, y ahí se conservaron las casitas que tenían los alemanes de trabajo de esa mina entre los años 40, por ahí 45. Eso me llevó a interesarme en el tema de la historia minera, porque cuando estudié historia en la Universidad de Chile, prácticamente no habían especialistas en historia minera en Chile, porque los que habían o ya estaban fallecidos, o los que se me aproximaban en edad estaban preocupados de otros temas que no era la minería de Chile, sino que la minería de América o la teoría de minas, o se fueron directamente, me refiero a don Álvaro Jara y a Marcelo Carmagnani, se fueron directamente a vivir fuera de Chile, como lo hizo Carmagnani, que se fue a Italia y terminó en el Colegio de México. De manera que en un periodo muy álgido tuve que tallar en minería, cuando las autoridades eran bastante de derecha y no querían hacer historia económica en la universidad, porque hacer historia económica para ellos estaba ligada con el marxismo, entonces eso era mal visto. Entonces eso también me acarrió bastantes dificultades de poder perseverar en hacer historia económica en un periodo que no era bien recibida la historia económica. ¿Ya? Pero sí, los viejos maestros como don Eugenio Pereira apoyaron mis primeras publicaciones fuertemente, y después el profesor Sergio Villalobos también. Y bueno, mi vocación, al igual que la de José, es trabajar en los archivos. Por lo tanto, soy una investigadora que siempre me defino como una historiadora de fuentes. Yo no soy una historiadora bibliográfica, soy una historiadora de documentos, ¿ya? Y estuve 20 años en el Archivo Nacional revisando documentos para distintos temas de estudio. Ya han señalado algunos de los temas que trabajo, y siempre lo hice con mucha pasión y tranquilidad, porque yo consideraba que el Archivo Nacional era como una catedral, un lugar súper silencioso, agradable de trabajar, muy helado en invierno, pero me permitía ciertos espacios de soledad al tener una familia con 5 hijos, ¿no? 2 de los cuales están allá atrás, ¿no? Y que había que criar, sacar adelante, abastecer, todo eso, lo que significa tener una familia, de manera que mi trabajo para mí fue un real descanso. No fue nunca algo arduo. Yo lo considero el espacio de tranquilidad espiritual que yo tuve en mi vida. Por eso que lo digo, porque mis hijos eso a veces no lo entienden, pero era así, ¿ya? Y bueno, unido a ciertas capacidades para escribir y otras cosas. Pero lo que más me complace es haber criado 5 hijos, todos profesionales, y por supuesto tener estos estupendos colegas que pueden continuar la labor de historia en forma segura y profunda. Y por supuesto agradecerle al Instituto de Ingenieros de Minas
el espacio que me ha brindado para presentar el libro, a mi querido amigo Javier, con quien nos conocemos hace ya bastantes años y compartimos estos intereses culturales de la minería. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz María, muy interesante obra. Para ir cerrando, quisiéramos abrir un espacio de preguntas. Le recuerdo también a la gente que nos acompaña de manera online que también pueden hacer sus preguntas. Dejo disponible el micrófono, no sé si hay alguna pregunta para la autora. Muchas gracias. En primer lugar, mis felicitaciones y agradecimientos. Soy un vecino, pero un completo extraño. Primera vez que vengo al Instituto de Ingenieros de Minas, siendo yo ingeniero civil de la Universidad de Chile. Mi nombre, como dije, es Enrique Escobar. Muy agradecido, muy complacido, en primer lugar, por tener una obra de una mujer en un marco que generalmente la ingeniería de minas es un tema tan de varones. Yo a usted la conozco indirectamente a través de su hija, con quien me ha tocado trabajar muchos años. Una mujer muy agradable y siempre me comentaba de usted, de su quehacer, y con mucho cariño y de su formación. Tenía mucho interés en conocerla. Quería agradecer la invitación y celebrar que esta obra haya sido por una señora chilena y hacer algunas reflexiones en torno a la presentación. En primer lugar, Estados Unidos en el siglo XIX era nada en el contexto internacional. O sea, recién en el año 1898, en la guerra que ganó España, los europeos estaban muy sorprendidos que Estados Unidos le hubiese ganado una guerra a un país como España. O sea, ¿quién es esta gente? Oscar Wilde, de inicio, en la época victoriana, decía: los americanos, cuando han sido buenos, probablemente Dios los va a mandar a París. O los americanos, bueno, Estados Unidos es el único país que pasó de la pobreza a la opulencia sin conocer la civilización. Había mucho desprecio por este país que tiene mucho en común con Chile. En primer lugar, el cónsul Poinsett ayudó a José Miguel Carrera a redactar ciertamente el reglamento constitucional de 1812. Después José Miguel Carrera fue a Estados Unidos a traer dinero para la independencia, financiar la independencia, la guerra. Y el mérito de este libro es que se inicia precisamente el año de la investigación en que se independiza Chile, o sea, en los albores de la República, la investigación. De hecho, eso tiene un gran mérito. Y no hay que olvidar las implicancias que tiene este comercio, porque detrás del comercio, ¿quién hace el comercio? Yo soy vendedor, y fui gerente de cuánta cosa hay hoy día. Lo único que quiero es ser vendedor internacional, porque uno, aún en el mundo virtual, conoce a la gente, se relaciona. Si uno piensa, todo este comercio tuvo una implicancia. El año 1827, el tipógrafo Wells, de origen norteamericano, crea lo que hoy es el diario de habla hispana más antiguo del mundo, que es el Mercurio Valparaíso. Y él era estadounidense. Y hay mucho impacto. Y a mediados del siglo XIX, como consecuencia de todos estos barcos, llega a Estados Unidos esta noticia de que había una isla que era la isla Mocha, donde decía que había una ballena gigantesca blanca. Y esta ballena gigantesca blanca, la isla Mocha, es nada menos que Moby Dick, y lo digo con emoción, de Herman Melville. Y una ballena chilena, que tiene que ver, bueno, no, se dice que existía, nadie sabe si existió realmente, pero viene de allá, del sur, y de esta consecuencia de el intercambio humano que se produce detrás del comercio. Más aún en un mundo en el cual no había internet. Hoy día yo hago negocios con gente en Italia y no los he visto nunca, hace 20 años. Hoy día, antes era un tema que había que juntarse con la persona, ganarse la confianza, ser amigo. Yo quiero señalar que, por ejemplo, usted hablaba de Sewell. Eso está hecho con madera norteamericana, que es de pino oregón, y que tiene que ver con una etapa posterior de esto. Aquí me acompaña nuestra traductora, mi amiga Verónica Madariaga, junto con su socio Andrés. Yo asesoro el directorio de la Asociación de Madereros de Estados Unidos. Y de ahí yo conocía a Consuelo antes por el tema maderero. Y una de las investigaciones que a mí me tocó hacer era el rol del pino oregón, conocido como Douglas Fir, en Oregón, y que surgió precisamente por la navegación, porque los barcos llegaban
al norte de Chile a buscar salitre a través de, bueno, Cabo de Hornos, etcétera, y llegaban allá. Y la madera no valía nada. Ellos la traían como ballast, como anclaje, como se dice, hay una lastre es la palabra en ingeniería, para que pudieran cruzar, digamos, las aguas del océano en el sur de Chile, sin darse vuelta al Cabo de Hornos, y llegaban a Iquique o a estos puertos, Iquique una vez que lo habíamos conquistado, pero, y desembarcaban estas maderas y cargaban salitre. Y esas maderas quedaron en Chile, y se construyó toda la arquitectura tradicional del norte de Chile, llegando incluso hasta la región central, estas maderas, que son mucho mejores que las maderas que teníamos nosotros, y que llegaban como carga únicamente y ellos la regalaban. Y de ahí surge lo que es la arquitectura de todo el norte grande, como consecuencia precisamente de lo que es el comercio. Yo no quiero dar una disertación, simplemente quiero agradecer la invitación, la he escuchado con mucho detenimiento, y quería señalar que detrás del comercio hay seres humanos, particularmente en esa época, y gente que de alguna manera forjó una cultura bipartita, y que existen obras como Moby Dick de Herman Melville, que está escrita hoy, la leen, espero, incluso nuestros niños, y El Mercurio Valparaíso, que aún, a pesar de la cuestión social, sigue siendo el diario de habla hispana más antiguo del mundo, y con mucho orgullo podemos decir que es chileno, y que fue fundado por un norteamericano que se avecindó en Chile probablemente por este fenómeno que usted también describe del comercio internacional. Eso quería decirles y agradecer a su exposición y la invitación del Instituto de Ingenieros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta muy interesante y apasionante charla de historia económica. Cuando entré yo no tengo absolutamente nada que ver con todos quienes están acá, estudié Derecho en la Universidad de Chile, pero a la primera charla que fui extracurricular estaba el profesor Lübers de la Universidad Católica, que en su último año de labor académica ha estado, digamos, más metido en esto de la historia económica y él digamos, me impregnó de ese gusto por la materia. Así que esta charla la disfruté a concho, agradezco a Eduardo que me invitó a esta. Y tengo la siguiente pregunta. Yo invité a un amigo mío, un pariente lejano, pero básicamente amigo, que no pudo venir lamentablemente porque es concejal en Lo Barnechea y hoy día le tocó un consejo maratónico, que es descendiente de un cónsul. Y lo invité a propósito de eso, de uno de los primeros, debe ser, que es James Causten. No sé cómo se pronuncia, pero se escribe Causten, ¿no? Eh, que yo sé que fue cónsul en Chile y en el Ecuador en los primeros años. Él batalló en la guerra de 1812, ¿cierto?, de Estados Unidos con Gran Bretaña, cuando quemaron la Casa Blanca y todo lo demás. Eh, y su hija se casó con un embajador chileno. Entonces, quería saber, digamos, para tomar la decisión si llevarle un libro de regalo a mi amigo, si es que en este estudio del periodo de 1812 a 1850 se habla de los cónsules, ¿cierto? Que son una pieza fundamental en las relaciones comerciales, ¿cierto? Entre los países. Y en particular si se habla de este James Causten, que debe haber sido uno de los primeros, como le digo, un 1820, me imagino yo, por la periodificación. No. Solamente hay un par de frases dedicadas a la forma como llegaron los cónsules a Chile, ¿ya? Porque el presidente Madison me parece que envió una expedición diplomática que recorrió América del Sur, ¿ya? Y ahí instalaron los primeros cónsules en Chile, y los hubo en Valparaíso, los hubo en Coquimbo, pero el libro no aborda más allá de mencionar eso, porque es un libro de historia más bien económica, ¿ya? Y, y hay estudios previos sobre el diplomático, pero no lo toqué. Perfecto, Michelle.
Ya, eso lo sé. Quería hacerle algunas observaciones a la expositora, la profesora Méndez. Cuando ella dice que la historia económica, cuando ella comenzó esa orientación, no tuvo ningún apoyo, por el contrario, según lo que le entendí, tuvo la oposición a que se estudiara esa materia y a que se profundizara o se divulgara por los gobiernos de derecha. Entonces yo me atrevería a decirle que más bien los gobiernos de la ignorancia, porque si vamos a la aplicación del término derecha con liberalidad económica, apertura al comercio internacional, que es lo que usted está poniendo en relieve en su estudio de historia económica, coincide con los planteamientos, por lo menos lo que entiendo yo, o se entiende ahora, el concepto de derecha está relacionado con la libertad de empresa, con la libertad de comercio, con la propiedad privada, con la regulación en términos de respetar la iniciativa que ella, la profesora Méndez, hace tanto hincapié del espíritu empresario de los norteamericanos que lograron, lógicamente, con la cercanía de usar el Océano Pacífico para venir a Chile, no tenían que cruzar todo el mundo como los ingleses. Era obvio que era una ventaja competitiva, comparativa, muy grande para que ellos vinieran a hacer sus negocios y nos hicieran progresar acá en Chile. Ese punto, y me encanta que los historiadores estén aquí en el Instituto de Ingenieros de Minas, que aparentemente son dos cosas que tradicionalmente no han tenido como nada que ver, pero por fin, y creo que gracias a Javier Jofré, está empezando a venir gente que nos enriquece y que nos enseña. Muchas gracias. Son las contradicciones de las épocas, ¿ya? Porque digamos, yo viví todo el periodo, digamos, de la predictadura y la postdictadura. Nunca fui de izquierda, ¿ya? Pero el problema era que el gobierno militar no quería, a través de ciertos funcionarios que se creían adláteres del gobierno, que se enseñara historia económica, ¿ya? Entonces a mí me quitaron los seminarios de historia económica, ¿ya? Pero por otro lado, el gobierno quiso cambiar el país hacia un modelo liberal en que era importante la economía liberal, ¿ya? Por eso le digo que son contradicciones de los momentos históricos, ¿ah? Porque hay inconsecuencia, ¿ah? En los comportamientos. Son inconsecuencias en los comportamientos humanos, ¿ah? Porque, bueno, ahora estamos en un periodo democrático, está todo abierto, ¿ya? No hay dificultad. Pero cuando gobiernos más activos políticamente en el ámbito de la intelectualidad y la tocan fuertemente. La Universidad de Chile perdió 700 profesores en esa época, ¿ya? No es chiste, ¿ya? Y muchos de ellos terminaron exiliados, colegas nuestros en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, otros presos, hay uno desaparecido también, ¿no? Entonces, no es menor, es parte de la realidad que nos tocó vivir, digamos, ¿ah? Y fueron años difíciles para los intelectuales. Yo no me quejo tanto porque pude seguir trabajando, ¿no? Otros no lo pudieron hacer, tuvieron que volver después, ¿ya? Entonces, no quiero hacer
mucho problema, ¿ah? Pero para decirle que hay líneas históricas que se vieron afectadas en su investigación. Mire, yo presenté 7 proyectos Fondesit en esa época, no gané nunca ninguno, ¿ya? Recién en el gobierno Lago me dieron, creo que 2 o 3, y nunca más pude ganar ni un proyecto más, ¿ya? Entonces, hay mucho esfuerzo personal en estas obras, porque tuve que sortear periodos que no tenía ni un recurso económico y otros periodos que sí los tuve, que los aproveché enormemente y saqué 2 libros, por ejemplo, porque tuve 5 años con Fondesit. Después nunca más, ni un proyecto más, ¿ya? Entonces, en realidad pura vocación Iñeque, ¿ya? Pero he sido feliz. Así que no me confío. Ya. Yo sí soy miembro del instituto. ¿Ya? Y la verdad, gracias por la presentación. Tengo interés en conocer la opinión, sea de la autora, la profesora o los panelistas ahí, de la siguiente cuestión. Y es mi interés de la historia en la perspectiva, no bibliográfica, sino que un poco en la perspectiva que mezcla la novela histórica, ¿ya? Yo leo bastante novela histórica, ¿ya? Y creo que tiene un aporte al conocimiento y la cultura, sin duda. Entonces, quisiera conocer, qué piensan, cualquiera o todos, ¿ya? De algún nexo, alguna dinámica, alguna sinergia que se puede dar o se da en esta tan específico nicho, y nicho no por disminuirlo, sino que porque es técnicamente así como se puede decir, ya es la historia bibliográfica, y en particular la historia económica también, que es mucho más amplia. Sin embargo, es bastante reducido el público lector, ¿ya? Y obviamente obliga a ser un elemento más atractivo en la élite, qué sé yo, y en los profesionales, ¿ya? Entonces, para mí es de interés saber eso, ¿ya? ¿Me expliqué, no es cierto? Sí, Sí, que estás muy claro. Bueno, yo le voy a responder por lo menos desde el punto de vista de la novela histórica, ¿ya? Porque en realidad yo también he sido un fanático de la novela histórica, ¿no? Todo, por ejemplo, Liborio Brieva, ¿cierto? Con sus 3 tomos de toda la época de la independencia, que es una joya, entretenido. Bueno, tenemos Jorge Nostroza, ¿cierto? Y antes de Jorge Nostroza tenemos a Alberto Blesgana, ¿cierto? Durante la Reconquista, el Loco Estero, en fin, el ideal de un Calavera, que son todas situaciones que están insertas en la historia de Chile y que son entretenidísimas también. O los trasplantados, ¿cierto? Esta búsqueda de las familias más adineradas del país por ir a París, ¿cierto? O a Europa en general, a buscar títulos nobiliarios, ¿ya? Esto para ponerlo en la puerta de sus casas. Bueno, y de alguna forma emparentarse con la nobleza, ¿cierto? Por eso O'Higgins sufrió ataques muy duros, porque cuando él accedió al cargo de director supremo, él abolió los títulos nobiliarios, digamos. Y la sociedad acaudalada de Chile lo apodó el Guacho Riquelme, digamos, ¿no? Por ese acto que de alguna forma terminaba con un esfuerzo económico que ellos habían hecho por emparentarse con la realeza.
Bueno, y después tenemos todo lo de Jorge Nostroza, ¿cierto? El ministro Portales, la de Cholwin, Adiós al séptimo de línea, los húsares trágicos. Porque los húsares trágicos es muy interesante, porque los húsares trágicos relata la historia de los chilenos que se van hacia la Argentina, ¿cierto? Y en cambio Lesgana durante la Reconquista se queda con los patriotas aquí en Chile. Eso están las dos miradas, digamos, y que los dos son entretenidísimos, ¿no? Adiós al séptimo de línea, yo me acuerdo que me lo leí en un verano, que me lo prestó un tío mío en el campo, y yo tenía una polola, entonces se iban todos al río y mi polola se enojaba porque yo me quedaba leyendo Adiós al séptimo de línea, porque tenía que devolver el libro, porque no podía traérmelo a Santiago. Entonces al final perdí la polola por Adiós al séptimo de línea, digamos. Fue una tragedia para mí, digamos, ¿no? Pero bueno, era el gusto por la historia novelada. Bueno, y podríamos nombrar muchos más, ¿no? Donde a mí me parece increíble cómo estos novelistas, bueno, está también Miguel Rey, ¿no es cierto? Que es el único libro que yo he leído sobre Freire, y tiene, bueno, el libro sobre Carrera, ¿no es cierto? Sus vicisitudes y su época. Que tiene una vida tan trágica, ¿cierto? Que los dos, que Juan José y Luis, terminan fusilados en el año 1818 en Mendoza, y posteriormente en el año 1821 José Miguel termina fusilado también, digamos, y sus cuerpos desmembrados, qué sé yo. Entonces hay un montón de O'Higgins, de Jaime Aguirre, que a lo mejor es un poco más cercano a la historia, ya digamos, más formal, pero sin lugar a duda hay una riqueza enorme, enorme, enorme en esos libros, porque personalmente yo me acerqué a la historia a través de estos novelistas, ¿ya? A través de ellos llegué a la historia, ¿ya? Y no estudié historia porque me gustaban las matemáticas, ¿ah? Y además porque me dijeron que como ingeniero metalurgista iba a andar con bototo, blue jeans, polera, casco y cochino. Y a mí me gustó eso, porque imagínense a los 17 años que uno le digan que andar con polera y cochino más encima iba a ganarse la vida de esa forma. A mí me pareció que era el ideal de vida, digamos, pues no hay otra forma mejor de ganarse la vida. Entonces, pero me encantaba la historia, digamos. Podría haber estudiado perfectamente historia. Ya, pero esta otra cosa me sedujo más, porque yo veía a los historiadores más acartonados, digamos, más como con chaqueta, con corbata, y los ingenieros no, porque los ingenieros con blue jeans, nomás bototo y casco y polera y cochino. Y les prometo que me vi así, digamos, me vi así trabajando bueno, en ese tiempo Bruno era gerente general de Salvador cuando fue la nueva disposición de Relave, y yo estaba trabajando en esa nueva disposición de Relave, que eran 60 kilómetros de conducción de Relave hacia la Pampa Austral, porque para dejar de depositar los relaves en el mar en Caleta Palito, digamos, porque los tribunales habían fallado en favor de la comunidad señalada. Entonces, me acuerdo que una tarde estábamos tomando ahí muestras de pulpa para ver los porcentajes sólidos en un lugar, y de repente me miro y estoy lleno de pulpa por todos lados, cochino y cachaspirado. Entonces dije, este era mi sueño, digamos, lo logré, ¿ah? Lo alcancé. Bueno, pero respecto de la bibliografía propiamente tal, tendría que expresar que ese otro tema, digamos, ¿no? Ese otro tema. Los novelistas toman ciertos aspectos de la historia, y la gracia está en que le ponen diálogos, digamos, entretenidos, cosas que nunca dijeron los protagonistas de sus novelas, ¿no? Entonces, pero eso yo creo que hay una inventiva, una imaginación ahí que es fantástica, ¿no? Y estoy de acuerdo con usted en el sentido de que es el puente que conecta
a las personas totalmente ignorantes de la historia con la historia formal, ¿ya? No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo. Claro, aquí. Sí, yo quería contar algo muy personal, íntimo, pero que parece que el destino me atrae a los mineros y no puedo separarme de ellos aunque quiera. Y cuento esto porque yo soy de Copiapó, zona minera por excelencia. Todos mis familiares prácticamente son todos mineros, ingenieros en minas, pirquinero mi abuelo, o sea, vengo de una familia que se contaba leyendas de mineros, imagínate. O sea, entonces, pero el problema era que este sujeto le gustaba mucho la historia. Entonces, estando en la escuela de minas de Copiapó, que ustedes deben conocerla más que, ¿no? Escuela de minas. Y ahí aprendiendo a taladrar y bueno, y ya hacer todo lo que tiene que hacer un estudiante en minas, descubrí que mi vocación era la historia. Entonces, silenciosamente me escapé del destino que me tenía reservado mi familia, bueno, la sociedad, la región, todo eso. Pero lo minero lo tengo impregnado desde chico, o sea, la choca de los mineros, las conversaciones, mi abuelo que me contaba mil cosas, las faenas mineras siempre voy, la disfruto. Me gusta el paisaje de las faenas. Es algo que, no sé, no sabría explicar. Entonces, digo todo esto porque eh, ha sido una muy agradable y feliz coincidencia, gracias a la profesora Luz María Méndez, conocerlos, conocer a Javier, a su hospitalidad, su gentileza, a todos ustedes, y volver a reencontrarme con esta historia que nunca he abandonado del todo y que ahora a la cual llevo haciendo todo este recorrido para volver a escuchar a los mineros y sus viejas historias. Así que eso quería solamente compartir con ustedes. Muchas gracias. Ya, en relación a la historia novelada que plantea ya el señor, también a mí me trajo un recuerdo a la memoria, eh, y es de un carpintero que me contó que había leído Adiós al séptimo de línea, y para él eso era la verdad histórica. Entonces, al decirle yo que eso en parte era la verdad y en parte no era la verdad, a él le produjo una profunda indignación porque él consideraba que le habían vendido la pomada, ¿ya? Entonces, todo depende del acervo cultural de la persona. La novela histórica es como un arma de doble filo, ¿ah? Porque yo le dije, hay una dama que es producto de la invención del autor y que no existe. Hay otras cosas que sí, pero a él le molestó porque él consideraba que había leído un libro de historia, ¿ah? Entonces, le cuento esa anécdota porque, bueno, la novela histórica nos permite, como señalaba Javier, imbuirnos en el mundo de la historia, que es bastante atractiva, y de ahí a veces se pasa a la otra historia que es más árida. Y hay otro punto que quiero señalar. De repente uno tiende a morderse la lengua, pero en aras de la verdad histórica yo tengo que decir que es Portugal el primer país que reconoció a Chile la independencia, ¿ah? No Estados Unidos. Y a O'Higgins le molestó que hubiera sido Portugal, porque él hubiera querido que hubiera sido Inglaterra o Estados Unidos. Entonces, eso... ¿Camilo? ¿Sí? Sí. Interesante intervención. En virtud del tiempo estamos cerrando. Quiero agradecer nuevamente a la profesora Luz María por habernos presentado su obra, también a Javier Jofré, José Vera y Mario Matus por haber participado en este panel. Les comento que tenemos habilitada una mesa donde Luz María va a estar mostrando su libro para quienes se quieran hacer de su obra, la pueden comprar. Y también agradecer a la gente que está conectada, agradecemos su presencia. Muchas gracias.